Bienvenidos y bienvenidas a el primer día de nuestra clase de Cristología. ¿Ya? Ah, Vamos a tratar de que sea una Cristología muy básica, porque son solamente 4 clases, lo que no significa que no vayamos a profundizar sobre algunos temas que puedan presentarse como un poco complicados. Cristología vendría a ser, en el griego, la palabra Christos significa enviado o Mesías, al igual que en el hebreo, que es Mesías. Eh, Cristo es enviado. Y logía, la otra parte, es estudio. ¿Ya? Entonces vendría a ser el estudio del Mesías, o el estudio del ungido, o el estudio en este caso sería el estudio de Cristo, ¿ok? El estudio de Cristo. Am, y es complicado tratar de estudiar a Cristo desde una perspectiva que no sea desde la resurrección, porque generalmente partimos nosotros con la resurrección, eh, pero la cristología parte mucho, mucho antes. Primero, quiero recordarles que al inicio del cristianismo, cuando el cristianismo todavía estaba en pañales, cuando el cristianismo estaba todavía, de hecho, cuando todavía ni siquiera se llamaba cristianismo, no existía ninguna materia ni ninguna cosa que se llame cristología. La cristología como materia, como ramo de estudio, como curso, solo vino a existir, no sé, unos 150 años después, pero antes ni siquiera se pensaba en esos términos, ¿ok? Eh, Vamos a tratar de obviar la palabra cristología para entender y tratar de entender de que si vamos a estudiar desde la perspectiva de los primeros cristianos, vamos a hablar de la persona de Jesús, ¿ok? En esencia, eso es cristología, hablar de la persona de Jesús. Tenemos que partir hablando de la persona de Jesús para poder entender la perspectiva mesiánica. No podemos partir desde el mesianismo para entender la persona de Jesús. Y persona, cuando digo persona, es como usted y como yo, persona, ¿ya? De ahí que, por ejemplo, muchos teólogos no acepten el tema de la Trinidad, porque la Trinidad dice 3 personas, ¿ya? Dios en 3 personas, de hecho hasta lo cantamos, Dios en 3 personas. Pero la persona tiene una limitación de tiempo y espacio, ¿ya? Gaby no puede estar al lado de Ofelia y al lado de Margarita y al lado de Iracema al mismo tiempo. Solo está limitada al lado, ¿cierto?, de Ofelia. Ahora, Gaby tampoco puede estar hoy día, estar ayer y estar mañana. Está solamente ahora. Gaby estuvo hace 5 minutos, está ahora y probablemente va a estar en 5 minutos más. ¿Sí? El pasado lo conocemos, el presente es lo que tenemos y el futuro no lo conocemos. Entonces, al decir persona o usar la palabra persona, tiene una limitante, que es la limitante de tiempo y espacio. Porque nosotros las personas solo podemos estar en un lugar y en un momento determinado, no en todos. Entonces, cuando ustedes piensan en eso, tenemos que pensar en que Jesús, en su vida terrena, estuvo limitado por el tiempo y por el espacio. Cuando Jesús estuvo en la tierra, no pudo estar en Jerusalén, no pudo estar en Siberia, no pudo estar en Chile, no pudo estar en El Salvador, no pudo estar en Honduras al mismo tiempo. Solo pudo estar en el territorio judío durante la época del primer siglo.
¿Me estoy dando a entender? O sea, no, cuando hablamos de Jesús como persona, tenemos que limitarnos, tenemos que limitarnos al tiempo y al espacio en el que se movió. No podemos decir, ¿cierto? No podemos hablar de la preexistencia porque tampoco es un tema que en vida Jesús haya tratado, ¿ya? Jesús nunca habló de su preexistencia, nunca habló de su existencia futura. Lo que Jesús hizo fue limitarse al tiempo y al espacio en el que él estuvo. Entonces, los cristianos del primer siglo, los cristianos del primer siglo, cuando digo los cristianos del primer siglo, estoy hablando de los cristianos, o más bien, de los seguidores de Jesús, de los seguidores de Jesús posteriores a su muerte y resurrección. Es decir, estamos hablando del año 34 o 35 en adelante, pero solo hasta finales del siglo primero. De hecho, todavía podemos limitarlo más hasta las primeras décadas. El cristianismo primitivo. El cristianismo primitivo no tenía Nuevo Testamento. El cristianismo primitivo no tenía leyes. El cristianismo primitivo no tenía dogmas. El cristianismo primitivo no tenía cantos. O sea, por ejemplo, ah, yo lo digo personalmente, lo digo por mí, pero yo pensaba que cuando en la Biblia dice iglesia, la gente también cantaba coritos alusivos a Jesús. Pero no es así, porque no existían, no hay. Todo lo que se hacía en torno a la idea religiosa que tenían ellos, que era el judaísmo. Cuando ustedes leen la palabra iglesia en el Nuevo Testamento, no es que hayan ido con Biblia, no es que hayan ido a cantar a Jesús, no es que hayan... Nada de lo que nosotros hacemos hoy lo hacían ellos. Eso se hizo con mucho tiempo después, con mucha posterioridad. Lo que sí se hacía era recordar la vida de Jesús y hablar entre ellos de eso que entre ellos, como dice Lucas, lo que entre ellos había sido ciertísimo. Entonces eso es lo que conversaban. Hablaban acerca de él, de dónde había estado, con quiénes había estado, qué es lo que había hecho, cómo lo había hecho. De eso era lo que hablaban. Pero no pueden imaginarse un cristianismo que en esa época en esa época haya tenido cánticos, haya tenido liturgia, haya tenido oraciones tal como las hacemos nosotros. No, eso no existía. Eso existió mucho tiempo después. ¿Pregunta? ¿Y qué es lo que hacían, pastor, cuando se reunían? Lo que acabo de decir, Marisol. Se reunían, primero, se reunían como judíos, seguían haciendo muchos ritos judíos, pero también se reunían en torno a la persona de Jesús. Es decir, se reunían a conversar de él, a hablar de él, a contar, a recordar lo que él había hecho, a recordar probablemente algunos momentos en los que había estado. A ver, supongamos que no está Laurita, ¿cierto? Supongamos que alguien de nuestra familia haya partido. Cada cierto tiempo nosotros nos juntamos como familia, por ejemplo, mi madre y mi padre que ya partieron, cada cierto tiempo uno se junta con su familia y comienza a recordar aquello que la familia ha hecho, ¿sí? Comenzamos a recordar a nuestros padres, comenzamos a recordar lo que hicieron, muchas de las enseñanzas, cuando me llamó la atención, ¿sí? O a lo mejor cuando tuvo una anécdota. Bueno, de esa forma se reunían en torno a la persona de Jesús, pero no a cantar, no a leer, porque no tenían libro, no tenían Nuevo Testamento, no tenían absolutamente nada. Ustedes hoy día en la iglesia evangélica, bautista, comunidad Zacateco Luca, tienen lo que se llama un... ah, ese... Ay, se me fue la palabra. Tienen una no es como ley, pero tienen ay, se me fue la palabra.
una liturgia. No, 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 no. Ustedes tienen unos reglamentos internos, ¿sí? Tienen un reglamento interno de la iglesia, un manual como de comportamiento, qué sé yo. Tienen algo que de alguna forma los destaca. En ese momento, en el espacio donde se movía la comunidad primitiva o las comunidades primitivas, no existía ningún tipo de reglamento, no existía ningún tipo de ley, no existía ningún tipo de ah, enseñanza, doctrina, escuela dominical o lo que sea, eso no existía. Lo que los guiaba era el Antiguo Testamento, y en el Antiguo Testamento había ciertas leyes que había que cumplir. Algunas de ellas Jesús, de alguna forma, ¿cierto? Hizo que esas leyes ya no fueran tan importantes, como por ejemplo el tema de ayudar al prójimo. Para Jesús el prójimo era todo el mundo, en cambio para el mundo judío el prójimo eran sus hermanos en las mismas comunidades judías, no habían una hermandad mucho más allá eh, o más, un prójimo mucho más allá que eso. ¿Ok? Recuerden la parábola del buen samaritano, en donde Jesús le pregunta, y bueno, ¿quién es el prójimo de este? Y ellos no saben responder mucho a eso, y después al final dicen, no, el prójimo era el samaritano. Pero el samaritano es muy distinto a los judíos. Entonces, no existen esas cosas. Lo que sí existe, lo que sí existió, es que Jesús había vivido. Lo que sí existió es que Jesús había resucitado. Lo que sí existió es que Jesús tenía unos amigos. Lo que sí existió es que Jesús tenía familia y que hizo ciertas cosas que de alguna forma marcaron la vida del pueblo durante la época en la que él vivió. ¿Ya? Eso existía. Pero no existía una iglesia como la que nosotros conocemos ahora, ni existían Biblias, ni existía nada parecido a una teología. No existía. La única teología que pudo haber habido o existido era la teología judía o que provenía del judaísmo. ¿Ya? ¿Alguien quiere hacer alguna otra pregunta? ¿Gaby, Ofelia? O sea que las Dígame, primeras Gustavo. comunidades de cristianos se les podría llamar como judeocristianos, pero De siempre seguían el sabbat, la circuncisión, las reglas alimenticias. Lo único que era una secta judía, pero que creía en Mesías. De hecho, gracias Gustavo, solo existían los judeocristianos, es decir, los judíos que creían en Jesús, o los gentil cristianos, que eran gentiles que creían en Jesús, ¿ya? Pero no existía, digo, la denominación era por el hecho de que, o la distinción que les hacía ah, ser diferentes a los judíos, es que ellos creían que Jesús era el Mesías, ¿ya? La única diferencia que tenían. Lo demás era todo igual. Lo único que los hacía diferente dentro de la sinagoga y dentro del pensamiento judío era que ellos creían, las personas que creían en Jesús, ellos pensaban, ¿cierto?, que Jesús era el Mesías. Punto. Pero las demás cosas, las demás cuestiones litúrgicas o dogmáticas o de enseñanza existían a partir del judaísmo. La iglesia después comenzó a pensar, de hecho, cuando, cuando aparece cuando aparecen los primeros escritos, que son los escritos de Pablo, recién comienzan ellos a pensar en una teología. Recién, en que, en que lo que sabían de Jesús tenían que ponerlo en términos de escritura y explicar quién era Jesús. Ellos decían que Jesús era el Mesías, pero ellos tenían que explicarlo. Y para explicarlo, entonces comenzaron a nacer muchos dogmas, muchas catequesis en donde se enseñaba de quién es la persona de Jesús, qué es lo que había hecho y todo eso, pero fue con el tiempo. Eso no se dio
de manera inmediata. Eso se fue dando con el tiempo. Al inicio simplemente eran un grupo aislado dentro del mismo judaísmo, ¿ya? Pero no estaban aparte del judaísmo. ¿Alguien más quiere preguntar o hacer un alcance? Solamente veo a Marisol y a Margarita, así que no, ya se me fueron todos. Dejaron el Zoom prendido y se fueron a hacer otra cosa. No, pero, por favor, háblenme para saber qué están por ahí. Aquí estamos. Sí, pero se apagó su tele. No, no la veo. Ahí está Leito, gracias Leito por poner la cámara. Bien, entonces, cuando nosotros hoy día, desde el siglo XXI, comenzamos a hablar de cristología, tenemos que primero saber de que tenemos, estamos en el siglo XXI, tenemos prácticamente 20 siglos de enseñanzas cristológicas. O sea, tenemos una cantidad de enseñanzas respecto a Jesús, pero increíbles. Son demasiadas, demasiadas. Cada, cada, cada cada movimiento cristiano tiene una mirada distinta de Jesús o difiere de Jesús en alguna cosa. No todos los movimientos cristianos pensamos igual. No todos pensamos igual. De hecho, ya vuelvo a decir, hay movimientos cristianos que, por ejemplo, no aceptan el tema de la Trinidad. Y hay otros que no hablan de Trinidad, sino que hablan de 4 elementos y no solamente de 3. Ya tenemos diferencias entre unos y otros. Y no solamente en el tema de cristología, sino, por ejemplo, en cómo abordamos a Dios, cómo abordamos el Espíritu, qué creemos de la iglesia, cómo es que la iglesia debe de gobernarse. Tenemos una diferencia enorme y abismal y todo eso lo desprendemos de los textos bíblicos. Entonces, tenemos 20 siglos de enseñanzas. ¿Cómo les simplifico 20 siglos de enseñanza en 4 clases? Con la risa de Marisol es suficiente. No es imposible, no puedo hacerlo. Lo que vamos a tratar de hacer durante este tiempo que vamos a estar hablando acerca de la persona de Jesús, y eso quiero que ustedes lo tengan claro. Lo que nosotros vamos a hablar es hablar acerca de la persona de Jesús. Y cuando hablamos de la persona de Jesús, hablamos de la vida terrena de Jesús. ¿Ok? No vamos a hablar de si él existió antes, existió ahora y si existió después. Vamos a hablar del momento en el que Jesús existió. Nuestro gran problema, nuestro gran problema con los elementos más dogmáticos, es decir, con aquellos movimientos que son así como tajantes, que así tiene que ser, eh, es que generalmente hemos utilizado la Biblia e incluso hemos utilizado la persona de Jesús para coartar la libertad de la gente o para usar a Jesús en beneficio de algún grupo determinado de creyentes. Existe, a pesar de todo y a pesar de que a lo mejor no nos guste, existe una manipulación del tema de Jesús. Existe una manipulación. Y no es una buena manipulación, es una muy mala manipulación, que solo ha servido para no fines buenos, sino que para fines que obviamente no tienen que ver con la causa de Cristo. ¿Ya? Cuando hablamos de Jesús, entonces tenemos que hablar
de él como persona, en tanto es hijo, en tanto es hermano, en tanto es amigo, en tanto es maestro, en tanto es vecino, igual que ustedes, igual que yo. Margarita a lo mejor tiene más calificativos que yo. Es abuelita, es madre, es tía, es amiga, es vecina. ¿Me explico? Pregúntense. Y me gustaría que ustedes me respondan por voz. De eso, de eso que acabo de decir, ¿cuánto conocemos de Jesús? Solamente lo que hemos leído en la Biblia, pastor. Y ahora pues lo que usted nos está diciendo. Pero lo que conocemos de Jesús es solo lo que habla la Biblia. Y de lo que leemos en la Biblia, ¿cuánto de eso está manipulado para que nosotros podamos entenderlo o aprenderlo? Esa es una Yo cuestión digo, que tenemos que nosotros preguntarnos cuánto de las enseñanzas, vuelvo a repetir, tenemos 20 siglos en la espalda, 20 siglos de enseñanza respecto de Jesús en la espalda. ¿Cómo hacemos para aprender de Jesús no desde aquello que se nos ha dicho, sino de aquello que yo puedo aprender? Entonces, aquí ahí está Leito, que es el hombre que veo de aquí del grupo. Leito es hermano de Jackie, ¿sí? Es tío de Mónica, no sé cómo se llama su mamita, pero es hijo de alguien, ¿sí? Es papá de un niño, es vecino. Entonces, la pregunta es, vamos a empezar por lo básico. ¿Quiénes eran los papás de Jesús? ¿Cómo se llamaban? María y José. Deben el nombre de alguno de los hermanos de Jesús. José, había uno que se llamaba José. Había uno que se Juan, llamaba Santiago. Santiago. Dígame, hablen nomás. Juan, Esos son los discípulos, ustedes me están hablando de los discípulos. Santiago. Hay uno que se llama Santiago. De hecho, uno de sus hermanos también forma parte de después de los apóstoles. Ya No, pues, vamos, vamos que se puede. En realidad, no tenemos muchos nombres. Como dijo Marisol, José, Simón, Judas, Santiago, son como los nombres que conocemos de los textos que pudieron haber sido hermanos de Jesús. José, Santiago, Simón, y tenía un hermano que también se llamaba Judas. Judas. ¿Ya? Ok, entonces tenemos que conocemos los papás. Ahora conocemos a los hermanos. ¿Qué lugar ocupa Jesús entre sus hermanos? ¿El primero, el segundo, el último, el cuarto? El primero, Excelente, el primero. excelente. Jesús es el primero. Lo que significa que todos los hermanos de los que hemos hablado son menores. De hecho, él también tenía hermanas, que no son nombradas, sino solamente se dice que tenía hermanas. ¿Ok? Bien, sabemos que Jesús tenía padres, sabemos que Jesús tenía hermanos y hermanas, pero también Jesús tenía que haber tenido vecinos. Ahora, no sabemos los nombres de los vecinos, pero sí sabemos que Jesús, por ejemplo, habló mucho en las parábolas de una, um,
de algo que nosotros hacemos en el campo. Habló mucho De la siembra. de la siembra, de la agricultura. Entonces, lo que sabemos es que Jesús, por ejemplo, pudo haber tenido muchos vecinos que eran agricultores Agricultores. y que no eran grandes agricultores, eran agricultores como de granjas pequeñas, pero también sabemos otra cosa. ¿Cuál era la profesión de Jesús? Carpintero. Bien, Marisol, Carpintero. Marisol se está sacando todas las notas buenas. Era carpintero. Y si era carpintero, entonces obviamente él tenía que haber tenido vecinos que probablemente, ¿cierto?, tenían moradas relativamente ligeras en donde él tenía que y aportaba a ayudarles con las reparaciones de sus casas, por ejemplo. Esas cosas son las que nosotros sabemos de Jesús. Ahora, Jesús era religioso, ¿o no? Me ¿Era imagino Jesús? que sí. Sí, era religioso. ¿Y qué religión tenía? ¿Cuál es la, Creyente. cuál es la Judía, religión de Jesús, Yolén? judía, Jesús era judío, por lo tanto su religión era judía. Y si Jesús era judío y su religión era judía, ¿a dónde iba Jesús? Díganlo en voz alta, Leonardo. a la, sin- a la sinagoga. A la sinagoga, exacto. Y en la sinagoga, obviamente, habían amigos, habían hermanos, me estoy dando a entender, el tema es que cuando nosotros pensamos en Jesús, no partimos de lo básico, partimos desde la cruz y del resucitado, partimos de un Jesús que prácticamente no conocemos. Pero nosotros, por medio de estas preguntas, estas cuestiones básicas, entendemos que sí conocemos a Jesús. Lo conocemos desde lo básico, desde el hecho de que él era amigo, de que él era hermano, de que él era hijo, de que era el hijo mayor. Y cuando se es hijo mayor, en el mundo judío se tienen ciertas ventajas, pero también se tienen muchos deberes. La ventaja era, por ejemplo, que si él era el hijo mayor, eh, todo aquello que pudo haber heredado, por ejemplo, lo heredaba él como hijo mayor, ¿ya? Pero también tenía muchos deberes, como por ejemplo, seguramente Jesús se quedó sin José, sin su padre a una corta edad. El deber de él era proteger a sus hermanas, a sus hermanos y llevar el sustento a la casa. Lo que nosotros conocemos de Jesús son, a ver, su nacimiento hasta los 8 días. ¿Qué pasaba en ese tiempo? ¿Qué ocurría con los niños después de esos días? Los asesinaban. Se los circuncidaban, Ok. ¿ya? Ellos cumplían una cierta cantidad de días y de ahí eran ciertos circuncidados. Después de la circuncisión de Jesús, ¿sabemos algo más de Jesús? No, no sabemos nada. De los 0 años hasta los 12 no tenemos idea. Y a los 12 años solo conocemos un hecho. ¿Cuál es el hecho que conocemos de Jesús a los 12 años? Cuando se perdió, Cuando se pierde en cuando el templo. perdió el Bien, templo. está muy atenta, Marisol. Cuando Jesús se pierde en el templo tenía él ya 12 años. 12 años. ¿Qué pasaba a los 12 años? Ya eran mayor de edad, ya eran No, adultos. No.
Era el último año que tenían de niños. A los 13, ellos pasaban a ser adultos. Pero a los 12 todavía eran niños. Lo que significaba, fíjense, cuando Jesús, cuando Jesús tiene 11 años, ya, Jackie está tomándose un café y yo no tengo nada. Mala cosa. Eh, Cuando Jesús tiene 12 años y se va y se pierde en el templo, ¿a los papás les gustó que se perdieran o no? No, para nada. ¿Qué hicieron los papás de Jesús? Se enojaron y regresaron a buscarlo y lo regañaron. Y los regañaron. Estamos como escuela dominical y los regañaron. ¿Qué pasó después de que lo regañaron? ¿Jesús anduvo por las de él? No, como dice Leonardo. Yo leo los labios, ¿ve? Así que si no, si me dicen algún garabato, yo leo los labios. Si me insultan de alguna forma, lo voy a leer. Eh, no, igual que la escuela dominical. Niños, Jesús. Entonces, lo regañaron a tal punto que el texto dice en Lucas que desde ese momento, del momento en que lo regañaron, Jesús nunca más volvió a hacer lo que hizo. Es decir, a perderse, a no avisarle a los papás, a no saber dónde estaban y nada más y nada que se le parezca. Y eso es el último año que él estuvo de pequeño. Al año siguiente, él ya era responsable de su propia vida. Al año siguiente, él ya era responsable de sus decisiones. Al año siguiente, él ya no iba a poder hacer las mismas cosas de niño que hacía, y de ahí en adelante tenía que hacerse cargo de su propia vida. Estaba listo como para, por ejemplo, contraer matrimonio. Estaba listo para trabajar. Entonces, todas esas cosas, nosotros sí las sabemos, pero no le hemos dado la importancia que tienen. Tenemos 11 años perdidos, que no sabemos nada. Y lo único que sabemos a los 12 es ese episodio, nada más. Y de los 12 a los 30, tenemos 18 años de los que no tenemos idea de qué es lo que pasó con Jesús. No sabemos absolutamente nada respecto de la vida de Jesús entre los 12 y los 30 años. Lo único que podemos hacer es especular respecto de lo que pudo haber pasado. Y todavía no iniciamos la clase, para que sepan, ¿eh? Todavía ni siquiera les paso un miserable apunte de lo que tenemos que ver. Solo quiero que ustedes hagan el ejercicio, hagamos el ejercicio juntos de pensarnos a Jesús en cuanto a ser humano, persona, una persona que vivió, sintió como ustedes y como yo, que llegada las 8 de la noche le dio sueño y dijo: me voy a ir a acostar porque estoy cansado. ¿Sí? Después se levantó en la mañana y un día en la mañana dijo: no tengo ganas de ir a la carpintería porque me siento tremendamente cansado. Un día se levantó en la mañana y tenía fiebre. Un día decidió ir a pescar, pero sin sus amigos, sin nadie, solo. Otro día tomó al menor de sus hermanos y le dijo: hoy día vamos a comenzar a ver el tema de cómo trabajar la madera en... Me estoy explicando con lo que les digo, ¿no? O sea, nosotros, nosotros los cristianos, solo podemos ver a Jesús en la cruz. Solo podemos ver a Jesús en los cielos. Solo pensamos en Jesús cuando oramos y le pedimos alguna cosa. Solo pensamos, este es el tema, solo pensamos a Jesús desde lo religioso.
no pensamos a Jesús desde lo natural, desde lo normal, desde la normalidad de la vida. Dígame, Marisol. Es que como según lo que hemos aprendido, a Jesús lo vemos siempre como un Dios, como porque sabemos que es Dios, pero como usted dice, no nos hemos puesto a pensar que como Él 100% Dios y fue 100% humano, pues pasó todo lo que un ser humano pues pasa, pero nosotros siempre lo vemos como un Dios. Pregúntense, y no es para que me respondan al tiro, ni para que, es solamente para que tengan esto en su mente, porque lo vamos a ver durante la clase. Pregúntense para, para sí mismos, para su adentro. ¿Jesús siempre supo que era Dios? Si como Marisol mueve afirmativamente la cabeza diciendo que sí, ¿por qué entonces Jesús sufrió? No des tu micrófono, sí, es solamente una pregunta retórica, no es para que me respondan, ya no es para que ustedes me estén respondiendo, es para que ustedes piensen nomás. El tema de nosotros pensar a Jesús como que, no, si él siempre supo que era Dios, sí, pero hay cosas evidentes en el texto que nos hacen pensar otra cosa. Y cuando nosotros nos ponemos a pensar en el tema de que Jesús siempre supo que era Dios, entonces no podemos entender a Jesús como ser humano. Repito, hay 18 años de los que no tenemos idea de qué fue lo que pasó con Jesús. No lo sabemos. No sabemos si se casó, y si se casó a lo mejor se separó, o a lo mejor quedó viudo. No tenemos idea. No sabemos si tuvo hijos, porque eso no lo cuenta el texto, no lo dice. Lo único que sabemos es lo que nos cuenta, lo único lo que nos cuenta la Biblia. Pero son 18 años de los que no sabemos nada. Es más, en realidad de Jesús no sabemos nada durante 30 años. 30 años en los que no sabemos qué fue lo que pasó con Jesús. Dentro de esos 30 años, lo único que sabemos es que un día fue al templo, se perdió y sus padres se enojaron mucho, se molestaron con él porque se había perdido. Que hayan sido 3 días, 4 noches, 20 días o solamente un par de horas, no tenemos idea. Lo que sí sabemos es de que a él se perdió y él hizo sentir muy mal a sus papás. Y si era Dios, ¿por qué tuvo que hacer sentir mal a los papás? Y aunque Jesús le haya respondido, es que lo que pasa es que tengo que estar en los negocios de mi padre, igual se llevó una reprimenda y un par de latigazos en el trasero por haberse quedado en donde no tenía que estar. Dígame, Jackie. Analizando un poco acerca de lo que usted nos habla, bueno, casi siempre me he preguntado eh, cómo fue el estilo de vida de Jesús y si realmente formó familia. Y, y en nuestra mente, bueno, en mi caso, me cuesta imaginar y procesar si fuese así. O sea, porque como la palabra nos dice que Él es Dios, ¿verdad? Y Él es perfecto, Él es santo, entonces el hecho de concebir ciertas cosas como seres humanos que somos, nos distorsiona un poco de la idea que tenemos de Dios, ¿verdad? Entonces como que cuesta y por eso también se nos hace difícil imaginarnos a Jesús muy humano, tal cual lo fue, o sea, y obviamente no tenemos mayor información en la Biblia al respecto, lo que usted menciona, pero solo el hecho de imaginar creo que de alguna forma
nos da vuelta la cabeza. Imaginarlo muy humano. Nos cuesta mucho. Preferimos quedarnos con lo divino porque es lo que nuestra religión así nos enseñó. Muchas gracias, Jackie. ¿Alguien más quiere decir alguna cosa? El gran problema de quedarnos con solo la divinidad de Jesús es lo mismo que ocurre con Dios. Cuando oramos a Dios, generalmente le decimos, Padre que estás en el cielo, ¿cierto? Bueno, el tema está en que Dios está en el cielo y yo estoy aquí. Y cuando nosotros pensamos a Jesús resucitado, se fue a la diestra del Padre. Por lo tanto, ya no está aquí, está sentado a la diestra del Padre. Entonces, fíjense, y esto es muy raro, pero la religión, en lugar de acercar a Dios, lo alejó. Y el cristianismo, en lugar de acercar a Jesús, también lo alejó, lo hizo distante. Es más, lo hizo desconocido, lo hizo desconocido. No, no entendemos muchas cosas, no comprendemos muchas cosas y de alguna manera, preferimos tener a Jesús en el cielo que tenerlo al lado mío. ¿Alguna vez ustedes cuando han orado o han pedido o han conversado con Jesús, le han dicho algo muy íntimo de ustedes, que solo ustedes se lo podrían decir a un amigo? Voy a hacer la pregunta de otra forma. ¿Cuántas veces hemos tenido temor de abrirnos completamente con Dios o con Jesús para decirle quiénes somos? En cierto sentido, ¿cuánto temor hay en nosotros para acercarnos a Jesús desde quién soy y decirle, mira, este soy yo, esto es lo que yo hago, es- esto es lo que me pasa, esto es lo que he vivido? Cuando tenía como 18 años y el pastor me avergonzó delante de todo el mundo, delante de todos mis amigos o inclusive de mi hermana, yo estuve una semana sin salir de mi casa, una semana avergonzado completamente porque era un ignorante, porque así me trataron de ignorante, no con las palabras, no, digo, no, tú ignorante, siéntate, no, pero me dijo, tú no sabes, así que por favor, siéntate, yo voy a seguir con la clase. Estuve una semana sin salir de mi casa. Lloré, creo que una de las veces que más en mi vida he llorado, por sentirme como me sentí. Y ni siquiera podía entender si Jesús entendía lo que a mí me pasaba. Ni siquiera me pregunté si él podría a lo mejor tratar de entenderme. ¿Por qué no se lo pregunté o por qué no se lo dije? Porque para mí siempre Jesús estuvo en el cielo y no aquí conmigo. ¿No se han preguntado ustedes por qué Jesús entiende a sus demás compatriotas campesinos? ¿Por qué Jesús entiende el tema de las deudas, por ejemplo? ¿Por qué Jesús entiende el tema de la esclavitud?
¿Por qué Jesús entiende el tema del temor? ¿Lo conoce y lo sabe solo porque Él es Dios? ¿O porque en realidad también su familia tuvo que endeudarse? ¿Porque Él también tuvo temor de perder la casa? ¿Porque Él tuvo que trabajar durísimo para que no los corrieran de donde estaban? ¿Por qué Jesús hablaba de la siembra? ¿Por qué hablaba acerca por ejemplo, de la cizaña? Si él no era campesino, Jesús era un campesino. Me estoy dando a entender. Nuestro gran problema radica justamente en el hecho de tener tan lejos a Jesús que se nos hace difícil pensar, por ejemplo, eh, prenden la cámara y se me ocurre al tiro una analogía. Que Gaby y Ofelia, ¿cierto? Una sea Jesús y la otra sea ella. Tener a Jesús ahí al lado, ahí, con ella, y contarle, ¿sabes qué? Esto es lo que me pasa, esto es lo que estoy viviendo, esto es lo que estoy sintiendo. En el trabajo me pasó esto y esto me abruma, esto me saca. ¿Por qué Jesús habló de las cosas naturales de la vida? ¿Por qué Jesús habló del canto de los pájaros? ¿Por qué Jesús habló de... Porque él conocía, él sabía, porque él lo había sentido. Si habló de las deudas que agobiaban a la gente, habló de los impuestos que agobiaban a la gente, era porque a él lo había agobiado la misma cosa que los había agobiado a ellos. Cuando, cuando inicia el movimiento cristiano, y como les decía, no existen reglamentos, no existen argumentos teológicos, no existen estatutos en las iglesias, no existe nada de eso. Ni siquiera existe un texto en donde yo pueda leer la vida de Jesús. No existe, no está. No se sabe de eso. No, nadie puede saber nada de Jesús, excepto que se contaban, se hablaban. Oye, yo me siento así. Y entonces alguien se recordaba, mira, ¿sabes qué? Jesús cuando alguien se sintió así hizo esto. Entonces recordaban lo que había pasado, lo que habían vivido, lo que había vivido Jesús, lo que había sentido. Lo recordaban y eso les ayudaba a tener ánimo. Y por otro lado, cuando se describen, por ejemplo, los evangelios, la vida de la población judía en ese tiempo era muy complicada, muy complicada. Por lo tanto, todo lo que se contaba respecto de la vida de Jesús era lo que ellos mismos vivían como personas, lo que ellos sentían como personas. No lo leían en la Biblia, no tomaban la Biblia y la leían y decían, no, pero mira, aquí Jesús dice tal cosa. No, ellos se contaban, se platicaban respecto de la vida. Háganse la pregunta, ¿cuán lejano siento yo a Jesús? ¿Cuán lejano siento yo a Dios? Y si lo siento lejano, hay algo que me hace sentirlo lejano. Y es porque generalmente la divinidad de Jesús pesa tanto que yo como ser humano soy indigno de estar cerca. Es la misma religión la que me ha hecho a mí indigno de estar al lado del Señor. Porque la religión nos sigue restregando en la cara que somos pecadores. Y nos sigue metiendo el dedo en la llaga en donde nos duele. Pero ¿habrá sido la idea de Jesús? ¿Habrá sido la idea de los primeros apóstoles? ¿Habrá sido la idea de las primeras comunidades restregarnos lo malo? Cuando ellos escriben, escriben con la esperanza de que aquello que estamos escribiendo les va a servir para que la vida sea mejor,
para que la vida sea más linda, para que la vida sea más llevadera, para que la vida tenga algo de esperanza. Creo que ustedes como comunidad hacen mucho la diferencia y se hacen cariño y están y se acompañan y todo lo demás, pero la religión, en términos generales, no ha servido para cumplir con el significado de la palabra religión. La palabra religión significa volver a juntar, religar, volver a unir. Hay una máxima en la guerra que dice que dividiendo puedes gobernar. O sea, mientras más lejano la religión hace a Dios, más yo puedo expresarles que a través de mí esa necesidad la pueden suplir. Y a través de mí, Marcos Corona. O sea, yo soy quien les puede ayudar a ustedes a acercarse a Dios. Pero no es eso, no es esa la idea. La idea es que nosotros sintamos justamente a Jesús en el diario, en el momento, cuando ustedes van en la micro, cuando ustedes van en el taxi, cuando van en su propio auto, cuando ustedes van al supermercado, cuando ven a un campesino, cuando ven la gente en la calle, ah, es que ustedes y que nosotros podamos sentir justamente a Dios en aquello que nos han dicho que no lo tenemos que sentir. La religión cumplió, lo voy a decir de esta forma, la religión cumplió un papel distractor, distractor. Quiero que vayan a sus Biblias, vayan a sus Biblias y en el libro de Marcos, en el Evangelio según San Marcos, busquen el capítulo 3 del verso 20 en adelante. Marcos, capítulo 3 del verso 20 en adelante. Y dice el texto, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, esos suyos son su familia. Esos suyos, cuando dice ahí, lo oyeron los suyos, está hablando de su familia, de su gente, de sus hermanos, de su madre. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Y después dice, pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían, este tipo tiene a Belcebú dentro, y que por el príncipe de los demonios echa fuera a los demonios. Fíjense, su familia, su familia dice que está loco. Y los escribas que está endemoniado. Unos que está loco y el otro que está endemoniado. Cuando nosotros leemos este texto y entonces nosotros podemos decir y hablamos acerca de, pero cómo aquí se muestra a Jesús de tal o cual forma, lo que no podemos ver en el texto es que Jesús era un ser humano y que su propia familia, su propia gente, lo calificaba de loco. Oye, déjenlo, si tiene algún problema psicológico y este tipo, en realidad, tenemos que tratar de ayudarlo. Y los otros, los religiosos, le decían, oye, no, pero en realidad este tipo está endemoniado. O sea,
Me estoy tratando de explicar con lo que les digo, ¿no? Cómo veían a Jesús, cómo lo vemos, cómo lo veía su propia familia. Es decir, hasta su propia familia, en cierto sentido, lo rechaza. Y después nosotros nos podemos preguntar, pero ¿y a María no se le apareció el ángel y le dijo quién era Jesús y que él iba a ser el Salvador del mundo? Pues se le olvidó a María en el tiempo que Jesús era Dios. Pero y los milagros y todas las otras cosas que habían pasado, no nos hablaban acerca de quién era Jesús y en realidad este tipo está endemoniado. Entonces, ¿cómo leemos este pasaje? ¿Cómo lo vemos? ¿Qué podemos entender de este pasaje? Jesús es rechazado por su propia familia. Es decir, Jesús está tan, en cierto sentido, inmerso en su humanidad, en ser humano, que ni siquiera su propia familia pudo entender lo que era. Pero el texto me habla acerca de su humanidad. Él es humano. Y por lo tanto podemos usar ciertos calificativos para decir quién es. En este caso, el calificativo es está loco. Y el otro calificativo está endemoniado. Y solo lo podemos decir de la gente, de las personas. O ustedes cuando ven algo o a alguien así raro, en cierto sentido, no dicen, "Oh, este tipo está loco, ¿o no? O ya, que se ponga todavía un poquitito más así como saltó. No, algún demonio tiene que tener adentro. Necesita un exorcismo a patar. Una imposición de puño entre todos. Me estoy dando a entender con lo que, o sea, fíjense, en el libro de Marcos, esto está casi al inicio de su ministerio, estamos recién hablando del capítulo 3 en donde a Jesús se le ve de esta manera, se le califica de esta forma. ¿Cómo podemos entender este pasaje? ¿Lo entendemos solo desde, oye, pero es que Jesús está diciendo aquí, ¿cierto?, que rechaza a su familia, o es que en realidad en el texto también nos habla acerca de la propia humanidad de los que están escuchando, de la desesperanza de aquellos que están escuchando, de cómo ellos han sido tratados, de cómo ellos han sido, fíjense, cómo ellos han sido deshumanizados? Y eso, y esta palabra, apréndansela muy bien y mediten en ella, y va a ser la tarea de esta semana. Hasta aquí nomás les llegó el descanso. Ahora tienen tarea. La tarea es la siguiente. ¿De qué forma la religión a mí me ha deshumanizado? Vuelvo a repetir. ¿De qué forma a mí la religión me ha deshumanizado? Denme un segundito que voy a apagar mi calentador, por favor. Entonces quiero que ustedes piensen, a ver, yo les conté de mi caso, de lo que a mí me pasó en la iglesia. ¿Cómo me deshumanizó a mí la iglesia? ¿Cómo la religión, perdón, me deshumanizó en el sentido de no considerarme de que yo podía sentirme mal con lo que me iban a decir? En lugar de ayudarme a entender un poco más, en lugar de apoyarme, en lugar de acompañarme, lo que hizo fue despojarme de mi humanidad y me avergonzó. Entonces la religión a mí
terminó avergonzándome delante de todo el mundo. Hay una cosa que nosotros no hacemos, los cristianos, muy seguido, y que sería bueno que nosotros aprendamos a hacerlo, porque también nosotros tenemos que aprender a ser humanos, y es que nosotros no nos confesamos los unos con los otros. Yo les estoy confesando en este momento lo que yo sentí, y lo que la religión me hizo sentir a mí en un momento determinado. La religión me hizo sentir así. La religión me hizo sentir que yo no era una persona digna de estar donde tenía que estar. Por lo tanto, me hizo indigno. No tengamos temor de ser seres humanos. Te- a Jesús no fue la primera vez que lo trataran de loco. Después, en muchas ocasiones más, pasaron muchas cosas. Pero en este episodio, en donde justamente vienen su familia, o sea, los que lo conocían, los que sabían quién era, los que lo habían tenido en la casa, la mamá que le había llevado el desayuno, que le había preparado el desayuno, que la esperaba con la cena, la mamá que le curó la fiebre, que estuvo, lo acompañó en esos momentos difíciles, los hermanos que fueron enseñados por él para que aprendieran la carpintería, que los acompañó al colegio, a lo mejor, no sé, estoy inventando, pero esa gente lo trató de loco. Ahora, lo más probable es que probablemente lo hicieron así para que lo dejaran tranquilo y que él pudiera descansar, no sé. Sin embargo, mi querida Marisol, a un Dios no se le trata de loco, solo tratamos de loco a un ser humano. Y solo a un ser humano, como yo, se le puede hacer indigno y se le puede avergonzar delante de los demás. ¿Cuánta falta nos hace? ¿Cuánta falta nos hace repensar a Jesús no desde la cruz, no desde el cielo, sino desde lo terreno, desde el lugar en donde estamos? La reflexión que también tenemos que hacernos es que Jesús reinventa estos lazos familiares, en donde agranda la familia. ¿Quiénes son mis hermanos y mis hermanas, sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre? Entonces Jesús agranda la familia. Ya no somos, no soy solo, ni son solamente estos que están aquí, sino que ahora somos muchos más. Somos más. Y mis lazos familiares ahora se extienden. Así como ustedes. Ustedes son familia en la iglesia, en la comunidad de Zacatecoluca. Ustedes son familia. Ahora, si ustedes no se consideran así, es que tendrían que comenzar a revisarse entre sus relaciones o las relaciones que ustedes tienen como hermanos. Vuelvo a lo mismo. ¿Cuánta vergüenza nos da decirle a los demás quiénes en realidad soy yo? ¿Cuánta vergüenza me da a mí decir cuáles son a lo mejor mis deseos más íntimos como persona? Y es porque justamente no tenemos toda la confianza como para hacerlo. ¿Habrá contado Jesús con toda la confianza de sus amigos cuando les dijo, oye, ¿sabes qué? Yo voy a ir a orar porque no me siento bien, necesito salir de aquí un rato, pero necesito que ustedes me acompañen y que vayan a orar conmigo. Y cuando Jesús fue a orar, llegó, los pilló y los tipos estaban durmiendo. Oye, pero ni siquiera pudieron velar un ratito conmigo.
sea, no pudieron, no pudieron ni siquiera hacer eso, o sea, acompañarme un momento en orar, en pedir junto conmigo. Bien, el tema de la cristología, el tema de la cristología no debe de verse, vuelvo a repetir, desde la cruz o desde el cielo. La cristología debe de comenzar a pensarse desde el Jesús que existió, como existe usted y como existo yo. Los problemas en la cristología se comenzaron a pensar cuando la gente comenzó a reflexionar y comenzaron a decir, pero de aquí en adelante tenemos que pensar cómo explicamos a Jesús. Y cuando quisieron explicar a Jesús, en realidad lo que hicieron fue hacerlo todavía mucho más desconocido. Y eso se los debemos a unas cuestiones que se llaman concilios. Está el concilio de Nicea, está el concilio de Constantinopla, está el concilio de Éfeso, está el concilio de Calcedonia. Todos esos concilios trataron de repensar y de formular doctrinas o enseñanzas respecto de que Jesús era un verdadero hombre y era un verdadero Dios. Hasta la parte de hombre estaba todo bien, pero cuando le pusieron el tema de que también es verdadero Dios, es que entonces a Jesús se le fue haciendo cada vez más difícil llegar a las personas desde quién era en realidad él, otro ser humano. Otro ser humano, igual que usted, igual que yo. La institución o la institucionalidad de alguna manera fue alejando la posibilidad de explicar a Jesús desde una perspectiva en la que yo pueda entenderlo. En la tercera o cuarta clase yo les voy a pasar un video que van a estar obligados a verlo. Esto ni siquiera es las tareas siempre son, si ustedes quieren hacerla y quieren compartirla, espectacular, porque sería lindo que nos podamos compartir lo que sabemos y lo que sentimos. Pero el video ustedes van a tener que verlo sí o sí y van a tener que dejar por lo menos un comentario del video. El video trata acerca de lo que se llama la psicología de Jesús. Explicar a Jesús desde la psicología. ¿Ya? Porque todos nosotros nos podemos explicar a partir de los elementos psicológicos que nosotros tenemos. Por ejemplo, yo me voy a volver a poner de ejemplo. Yo tengo, y se los he confesado en más de una ocasión, yo tengo TOC, que es el trauma obsesivo compulsivo, que fue la razón por la que la semana pasada no pude hacer la clase. ¿Ya? Yo tengo un trauma, ese trauma psicológico. Y ese trauma a mí, con los años se me va a acrecentar. Con los años a mí eso se va a ir poniendo cada vez más complejo. Y eso hace que uno se angustie y que cada vez que pasa eso, yo me pongo más cuadrado, ¿ya? Si yo veo algo que por ejemplo, tengo una hoja aquí encima de mi escritorio. Si yo veo que la hoja está chueca, entonces yo tiendo a ordenarla y a enderezarla. Pero cuando hay algo que yo no puedo manejar, entonces me angustia. Y después todo lo veo así como cuadrado, ¿ya? Yo tengo TOC. Yo puedo entenderme a través del TOC, de un trauma obsesivo compulsivo. Soy obsesivo con la limpieza. Soy obsesivo con el orden.
tanto en mi persona como en lo que me rodea. ¿Cuánto miedo a nosotros nos da a confesarnos delante de los hermanos con lo que nos pasa en la vida? Mi trauma prácticamente no tiene tratamiento. Es algo con lo que yo voy a morir. Sí puedo quizás frenarlo un poco, tratar de poder hacer algo con eso, pero es difícil. Es difícil. Y cada vez que se acerca un viaje, por ejemplo, también se me hace muy complicado. ¿Cómo entendemos a Jesús desde la psicología? ¿Cómo entendemos a Jesús no desde el ámbito religioso, de todos esos concilios que trataron de explicar a Jesús, de todo ese material bíblico que tenemos que nos habla acerca de la vida de Jesús? ¿Cómo explicamos a Jesús desde quién era Él por dentro? Es como tratar de explicarnos nosotros quiénes somos nosotros por dentro. ¿Por qué soy como soy? ¿Qué me ha llevado a mí a ser de la manera que soy? ¿Qué me ha empujado a ser quien soy? El tema es que a Jesús, o lo que sabemos de Jesús, lo empujaron otros, no lo empujó Jesús, lo empujaron otros. Otros nos han dicho quién es Jesús, otros nos han contado de Jesús, pero hemos dejado que Jesús nos cuente quién es, cómo es, qué hace, qué no hace. Solo háganse la pregunta, ¿Jesús sanó a todo el mundo? ¿Jesús resucitó a todas las personas? No, Jesús no sanó a todo el mundo. Hubo gente que se murió cerca de Jesús. La religión nos apartó de la posibilidad de creer en alguien que era como yo. Los concilios cada vez hicieron más lejana la figura de Jesús. Cada vez se nos alejó más. El tratar de explicarlo divinamente, finalmente lo que consiguió fue justamente todo lo contrario. En lugar de acercarnos a su imagen, nos alejó de ella. Nos alejó de ella. Nos quitó la posibilidad de estar cerca de la imagen de Jesús. Paro un segundito, por favor, hable alguien. Creo que yo quiero que ustedes también me conozcan a mí por quién soy. No, no soy ningún superhumano, ni soy un superpastor, ni nada que se le parezca. Soy un tipo común y corriente, igual que exactamente todos ustedes. Tengo mis problemas, tengo mis problemáticas, tengo algo que me pesa en la vida y con lo cual voy a tener que vivir durante mucho tiempo, pero soy así y tengo que aceptarme también. Si no les voy a contar cosas de mí que son las más lindas. O sea, tengo cosas lindas, pero también escondidas. Bien, por favor, hablen. Les quiero escuchar yo ahora a ustedes, aunque sea un ratito. Ofelia, Gaby, por favor, compártanme eso que ustedes estaban hablando entre ustedes. Creo que siempre, más de alguna vez, todos hemos experimentado eh, algo de la religión que no nos ha parecido o que nos ha incomodado en el momento vivido. Y sí, quizás no lo expresamos o no le decimos a la otra persona que nos hizo sentir mal y sería como que lo conveniente, ¿verdad? Creo que eso nos libera. Me pasó una vez y al final
quizás con los meses lo dije, pero se lo dije. Y se siente así como que paz. Que sí, hay cosas que sí, como que no cuadran dentro de la religión y no nos ponemos a pensar en el ser humano que somos y no en la divinidad que queremos aparentar. Eso último que dijiste es como el secreto de las iglesias o de la gente que va a las iglesias. Queremos aparentar una divinidad. De hecho, queremos ser más divinos que el mismo Jesús. Una divinidad que no tenemos porque somos terrenales y aquí en cualquier momento nos vamos a equivocar. De hecho, todos los días nos equivocamos. ¿Cuál es el elemento divino que tenemos? ¿Sabes cuál es el elemento divino que tenemos? Es que existimos. Existimos. Existimos igual como las plantas, existimos igual que los perritos, que los gatitos. Existimos, estamos aquí. Nuestra divinidad radica en nuestra humanidad. No en si somos, vamos a trascender. Yo no tengo idea qué es lo que va a pasar conmigo después de muerto, porque estoy vivo. Creo que voy a saber de la muerte cuando me muera, pero no ahora. La única vez que nosotros sentimos la muerte es cuando otro se muere y otro cercano, pero nuestra muerte nosotros no la vamos a vivir. Alguien más, por favor, hablen. Quiero que se expresen. Marisol ya se ha expresado mucho, así que la vamos a dejar descansar, pero por favor, exprésense, hablen, digan algo. Leito, Lo que pasa, pastor, que muchas veces también nosotros no coincidimos, ¿no? Porque dentro de la Biblia solo vemos todo divinidad, ¿no? Pero no concibimos que Dios, que Jesús fue, siendo hombre, trabajó con manos de hombre, perdón, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre y también amó con corazón de hombre. Entonces eso no muchas veces no lo no podemos concebirlo, ¿no? Y todo lo llevamos a la divinidad y pues, eh, y, y queremos copiar, ¿no? Queremos copiar la divinidad de Jesús, yendo a las iglesias y tratándonos de a ver quién es más religioso, a ver quién tiene más, ¿cómo le puedo decir? Eh, Más religiosidad en sí, ¿no? ¿Verdad? A ver quién es más espiritual, sobre todo, ¿verdad? Eso es. Y ahí y llevamos esa cadenita, esa competencia, ¿no? A ver quién es más espiritual y yo soy más espiritual que ti. Y eso muchas veces causa las disensiones, ¿no? ¿Verdad? de hecho están así el tema, fíjense, desde los dos lados. Cuando yo recién inicié y me puse a predicar acerca de en las iglesias, e iba a las misiones con el pastor con el que estaba, eh, yo creía que los mensajes míos eran los más espectaculares. Yo creía que no, o sea, que los mensajes que yo daba eran casi con fuego, así fulminantes. Lo peor es que había gente que lo creía. Con el tema de la espiritualidad pasa exactamente lo mismo. Nosotros damos razón de nuestra espiritualidad y una espiritualidad que es funcional. Es funcional al momento en el que estoy en la iglesia. Es funcional al momento en el que estoy orando, que estoy cantando, que estoy presente en la iglesia. Es funcional. Lo peor es que hay gente que solamente me ve en la iglesia y por lo tanto entiende de que mi espiritualidad es una de las mejores. Cuando justamente lo que dijo Gaby es lo que pasa.
es una cara que yo pongo, es algo que yo pongo en el griego, la palabra es hipócrita. El hipócrita es aquel que pone una máscara para personificar algo que no es. Y nos ponemos, y me incluyo, nos ponemos una cara de alguien que no somos. Y el tema es que alguien me lo compra. Y como la gente no me ve todo el tiempo, entonces no, pero es que este tipo es espiritual. Es más, a mí me encantaría que él ore por mí, que ella ore por mí, porque sé que Dios me va a bendecir a través de ella o de él. Divinizamos a alguien que es exactamente igual que yo, ¿no? ¿De qué depende nuestra espiritualidad? Si dependiera de lo que piensan los demás, fíjense de qué pensaban de Jesús. Está loco, está endemoniado. O sea, ¿qué espiritualidad podríamos ver detrás de de esas características? Fíjense, nosotros lo vemos desde el siglo XXI, nosotros lo vemos desde aquí, desde esta altura de la vida, lo vemos desde acá lejos. Pero ¿qué hubiese pasado si nosotros hubiésemos estado cerca de esa multitud en ese momento y llegan su familia, sus hermanos y su mamá a sacarlo y decir, oye, no, sabes qué, déjenlo porque está loco? ¿Cómo hubiésemos reaccionado nosotros? Y más encima los escribas, que era gente que tenía poder, gente que tenía peso social en ese momento y dicen, no, no es solo que esté loco, el tipo está endemoniado. Yo estoy más que seguro, porque creo que yo hubiese sido uno de esos hipócritas, que yo diría, le diría, no, pero es que yo hubiese estado ahí al lado de Jesús, yo lo hubiese ayudado y yo lo hubiese defendido, ¿no? Capaz que digo, no, si está, de verdad que está loco. No, sí, yo la otra vez lo vi y estaba hablando con un árbol solo. Seguro era es lo que hubiese hecho. Pero nosotros los cristianos somos tan espiritualistas que nos decimos esas cosas. Somos tan espiritualistas que decimos, no, yo lo hubiese defendido, yo hubiese estado ahí al lado de Jesús, yo lo hubiese acompañado y le hubiese dicho a la mamá, oye, no, él no es así. Hay una película muy buena, eh, no recuerdo ya me voy a acordar el nombre del actor, pero la película es la siguiente. El, o más bien dicho, el drama es el siguiente. El tipo, como una persona cualquiera, de una buena posición económica, no pasa zozobras y tampoco es que sea rico, pero tipo, una buena posición. Y resulta que le pasa algo con alguien. Y resulta que le pasa algo a una chica que era menor, y la chica dijo que él había abusado de ella. Y a él lo acusan de abuso. Y él dice que no, que él jamás había tocado a la chica, que él jamás había hecho eso. Sin embargo, se lo llevan preso. La cosa es que comienza el juicio y comienzan a decirle todo lo que él había hecho, lo que había pasado, cómo lo había hecho, y toda una carga social, porque como más o menos creo que está por la época de los 60 una cosa así, 50 por ahí, hecha la película, y toda esta carga social de haber abusado de alguien y toda la cosa, que en algún momento él piensa de que sí lo hizo. Y él en algún momento confiesa, sí, yo lo hice. Porque más encima, no solamente había abusado, sino que había sido la chica asesinada. La cosa es que avanza la película y alguien comienza a atar cabos y a investigar y a ver todo lo que había ocurrido y resulta que el tipo era inocente. Él jamás había hecho nada. Él jamás había abusado y jamás había matado y jamás había hecho ninguna cosa que haya sido fuera de los límites permitidos.
Él sale de la cárcel, pero él sale de la cárcel convencido de que él sí había hecho algo malo. ¿Qué les quiero decir con esto? O sea, tenemos dos posibilidades, que nos llenen de bendiciones y que seamos lindos y que seamos buenas personas y nos eleven tanto que estemos dando cabezazos en el tercer cielo, o que nos denigren tanto que finalmente terminamos siendo lo que las demás personas dicen que nosotros somos y creyendo lo que dicen de nosotros. Jesús, enfrentado a ese momento, a ese instante en donde se le acusa, ¿cierto?, de estar loco y estar endemoniado, ustedes después pueden seguir el relato y se van a dar cuenta de varias cosas más. Eh, pero ¿cómo nosotros hubiésemos reaccionado? ¿Cómo nosotros, en el pellejo de Jesús, en el cuerpo de Jesús, cómo nosotros hubiésemos reaccionado si a Leito llega, por ejemplo, Jackie al lado, junto con su mamita, le dicen, oye, ¿saben qué? A los demás hermanos, ahí a Margarita, a Marisol, a Gaby, a Julia, a Carla, llega Jackie con su demás familia y dicen, no, ¿saben qué? Dejen a Leo porque Leo realmente está loco. Eh, Fíjense, ¿cómo se sentiría Leo? Si más encima después llega Sorina, junta ahí con Gustavo y con los diáconos de la iglesia, y le dicen, no, no soy no solo que esté loco, lo que pasa es que este tipo está endemoniado. Eh, Pero me estoy explicando con lo que les digo, ¿no? O sea, ¿cómo reaccionaría la iglesia de Zacatecoluca con la persona de Leonardo si nosotros lo exponemos a ese tipo de comentarios? Jesús vivió y sintió tal como nosotros sentimos. Jesús sintió, pasó, vivió todo lo que nosotros hemos vivido y hemos pasado en esta vida. ¿Sintió hambre? Sí. ¿Sintió vergüenza? Sí. ¿Sintió tristeza? Sí. ¿Sintió alegría? También. Si nosotros vamos a iniciar un camino en conocer a Cristo, necesitamos empezar por conocer y saber quién era Jesús. Si no sabemos quién es Jesús, malamente podemos conocer a Cristo. Dijo Jesús, he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Pero ¿podría estar Jesús al lado mío sin conocerme? ¿Sin conocer lo que yo he vivido? ¿Sin conocer lo que yo he pasado? ¿Sin enfrentar lo que yo he enfrentado? ¿Sin pelear las batallas que he peleado? ¿Y sin perder la enorme cantidad de veces que he perdido? ¿Cuántas veces me he tenido que levantar en la vida para volver a reinventarme? Jesús no se habrá caído la misma cantidad de veces y se habrá tenido que reinventar la misma cantidad de veces que también se cayó. Concebimos a Jesús tan perfecto, pero tan perfecto que termina siendo total y completamente distinto a nosotros. Jesús es tan perfecto, pero tan perfecto que no se parece en nada a Margarita, a Marisol, a Angelita, a Ingrid, a Iracema, a Mina. No, no se parece. Es distinto. No es igual. Jesús no se equivocó nunca. Fíjense, en el relato de la mujer sirofenicia y este cruce de palabras que tiene Jesús con la mujer sirofenicia, Jesús
reconoce que se equivoca, ¿o no? ¿Cómo reconoce Jesús que se equivoca diciendo me equivoqué o haciendo otra cosa? Fíjense, en el relato de Jesús con la sirofenicia, la sirofenicia llega hasta donde él le dice, mi hija está complicada de salud y yo quiero que tú la ayudes. Y Jesús le dice, no, porque estamos, creo que tú estás un poquitito perdida. Bueno, lo estoy diciendo en mi propia palabra, ya para que no, para que se entienda. Yo creo que estaba un poquito perdida porque yo he venido solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Sí, pero mi hija está enferma y yo sé que tú puedes ayudarla y que tú puedes hacer algo por ella. Y Jesús le dice, pero ¿te parece a ti digno que los perros coman la mesa de sus amos? Fíjense cómo se lo dice. Las palabras de Jesús son muy fuertes. Es digno que tú, mujer indigna, te acerques a mí, que soy judío, para que yo te haga lo que tú quieres. Y después ella probablemente, así como a lo mejor Margarita está mirando en este momento el monitor, lo queda mirando con los ojos llenos de lágrimas, con mucha pena y con mucha tristeza, y le dice, pero aún los perritos pueden comer de las migajas que caen de las mesas de sus amos. En ese momento, Jesús se da cuenta de con quién estaba hablando, con otro ser humano, con otra persona. Y entonces ahí él reacciona y dice, no he visto más fe en el pueblo de Israel que en esta mujer. Vete, lo que has pedido ya se ha concedido. Él no dice me equivoqué, pero él demuestra que se ha equivocado y que está hablando con una persona que lo necesita, con una persona que le está pidiendo algo. Jesús se equivocó, sí, se equivocó. Y en ese momento se equivocó, pero rectificó su equivocación y estuvo al lado de otro ser humano que lo necesitaba. Solo piensen un par de segundos en esa conversación, en el dolor de una madre porque no está pudiendo conseguir lo que necesita para la sanidad de su hija, en el dolor de una madre que está viendo el desamparo que significa que este último recurso que tengo, lo único que me queda hacer, ya no lo puedo hacer. Estoy siendo rechazada. Me la imagino a los pies de Jesús, con los ojos llenos de lágrimas, quizás con la cara en el suelo, porque la única esperanza que tiene es que alguien le pueda tender una mano y que la pueda reconocer como persona y en su necesidad alguien pueda ayudarle. Nosotros vemos el pasaje y vemos, "Oh, pero mira Jesús lo que hizo". Jesús no hizo nada. Lo que hizo, lo hizo la mujer. Ella lo hizo. Y ella hizo reaccionar a Jesús del error que estaba cometiendo. Pero a nosotros nos cuesta ver a Jesús en esa actitud.